gracias. Bueno, chicos, espero les esté yendo bien en los otros grupos. Pero ya nos falta mucho para que terminen las prácticas. Y bueno, nos falta un poco el avance de la materia también y lo que queremos terminar el día de hoy, por lo menos con la parte de lo que es la hidratación, ¿no? Que es un tema bastante largo, bastante importante, lo cual sí se ha tomado algunas clases más de lo que debería ser porque es un tema bastante largo y es necesario que ustedes también conozcan sobre cómo tiene que ser una adecuada hidratación, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Yo creo que ahora sí ya nadie más va a ingresar. Listo. Listo. Ya. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Lisa. Perfecto. Gracias. Bueno, habíamos hablado sobre el tema del equilibrio hídrico, los factores internos y externos en los cuales intervienen para el requerimiento de líquidos del cuerpo, ¿no? De qué manera se excreta lo que es el agua mediante los diferentes métodos, ¿no? También habíamos visto. Hemos visto también los cambios fisiológicos que se han mediado por los acorde al grado de deshidratación, en este caso leve, moderada y severa, ¿no? Hemos visto quién es el centro regulador de la temperatura corporal, ¿no? Que es el hipotálamo, también hemos hablado sobre ese respecto. Hemos hablado también de la adaptación y la termorregulación en el frío y en el calor, ¿no? Las formas de pérdida de calor, conducción, radiación, convección y vaporización, ¿no? Los factores que se modifican en la tolerancia al calor también, los factores que modifican ¿no? La edad, el sexo, nivel de entrenamiento, grasa corporal. Y ahora, bueno, acá les he puesto una imagen, ¿no? De lo que estábamos hablando de que los hombres tienen mayor cantidad de masa, bueno, más líquido que las mujeres, ¿no? Si pueden fijarse en la imagen, un hombre llega a tener 60% de líquidos y una mujer 55%, ¿no? Por lo cual hemos dicho de que una mujer tiene mayor predisposición a tener un grado de deshidratación, además de la implicancia del ciclo menstrual que igual afecta, ¿no? La sensibilidad térmica, ¿no? Entonces se podían ver de que un hombre tiene un poquito más de tolerancia al tema de lo que es la deshidratación, ¿no? Muy bien, entonces habíamos hablado también sobre la forma de la hidratación, deshidratación, que es la voluntaria y la involuntaria, ¿no? Ya voluntaria hemos dicho de que va a ser un tema que lo vamos a dejar si es que nos da el tiempito para poder hablar sobre más que todo los deportes de contacto, como que son el box y los diferentes deportes que implica lo que es la pérdida de líquido que sea de manera voluntaria, ¿no? Bueno, entonces, habíamos hablado también de que un estadio de deshidratación mayor al 2% de peso corporal ya empieza lo que es la disminución del rendimiento deportivo, ¿no? Habíamos hablado de los efectos de la deshidratación de las diferentes maneras, ¿no? Las complicaciones por calor, que son los calambres musculares asociados al ejercicio, sus alteraciones que producen el balance electrolítico, ¿no? Y agotamiento por calor y el golpe de calor, ¿no? Esto les he puesto una imagen más o menos de lo que estábamos conversando el día de la clase, ¿no? El día de ayer, sobre el agotamiento por calor. ¿Se acuerdan cuál era qué es lo que pasa con el deportista cuando pasa por un agotamiento por calor, chicos? ¿Cómo se define el agotamiento por calor? Chicos, ¿se acuerdan?
Chicos, ¿alguien se acuerda? Chicos, ¿se acuerdan cómo era el tema del agotamiento por calor? ¿De qué manera sucede? Las enzimas cuando se entrena una temperatura bien, que no se hace bajo calor. ¿Alguien más que quiera aportar? Bueno, tienen que repasar, chicos. El examen va, eh, va a entrar todas esas definiciones de lo que habíamos conversado el día de ayer, ¿ya? No se va a repetir porque ya se ha hablado al respecto, así que tienen que repasar, por favor, ¿ya? Entonces, continuando, aquí les he puesto una tabla de lo que puede pasar cuando una persona está pasando por un agotamiento por calor, ¿no? El agotamiento por calor, como pueden fijarse, aumenta cuando la temperatura va creciendo más, ¿no? Y también el tiempo de agotamiento va disminuyendo mientras la temperatura va en aumento, ¿no? Esta es una tabla que se ha sacado de, bueno, es una tabla antigua, ¿no? De 1997, pero explica cómo puede afectar el rendimiento deportivo, lo que es, y producir lo que es el agotamiento por calor, ¿no? Aquí tenemos a 80 y, bueno, como se pueden fijar, la temperatura ambiente a 4 grados centígrados, el agotamiento por calor, si se pueden dar cuenta, la primera barra está entre los 75 y 90, ¿no? Y la de que está a una temperatura de 11 grados centígrados aumenta, ¿no? La de 21 grados se queda en 85,15 y la de 31 grados centígrados, como ven, sí, ahí hay una disminución notoria de lo que es, ¿no?, el tiempo que una persona puede aguantar y puede presentar de una manera más precoz lo que es el agotamiento por calor, ¿no? Bueno, esto les habíamos mostrado. El tema, a ver un minutito, ahí está. Estábamos acá, ¿no? Estábamos hablando sobre la concentración de lo que el sudor está compuesto, ¿no? De sodio, potasio, lactato, cloro y urea, los cuales están compuestos mayor cantidad de sodio y mayor cantidad de lo que es el cloro, ¿no? Hemos hablado mucho de lo que es las membranas celulares, el líquido extracelular y el líquido intracelular, ¿no? Viendo de que hay mayor cantidad de sodio y cloro en el líquido extracelular que en el líquido intracelular, ¿no? Donde hay mayor cantidad de potasio y proteínas, ¿no? Que es en el líquido intracelular. Por lo tanto, la composición del sudor habíamos dicho que es una solución hipotónica, ¿no? En comparación a lo que es el plasma sanguíneo. Aquí les he puesto también unos rangos en los cuales se puede manejar acorde al grado de hiponatremia que se puede asociar al ejercicio, ¿no? En la categoría de normal está 140 miliequivalentes litro, que sería lo normal de tener la cantidad de sodio en sangre, ¿no? Una hiponatremia leve se constituye entre 125 a 136 miliequivalentes litro, que ya en este estado ya se empieza a presentar lo que son la sintomatología gastrointestinal, ¿no? Náuseas moderadas, inflamación gastrointestinal, ¿no?
En la hiponatremia moderada de 120 a 125 miliequivalentes litro, ya empieza a ver lo que es la cefalea, vómitos, hinchazón, confusión, ¿no? Y en la severa, que ya es mucho menor, de 115 a 120 miliequivalentes litro, ya hay incluso convulsiones, colapso respiratorio, coma y daño cerebral, ¿no? Entonces, esta es la forma de clasificación del grado de hiponatremia asociada a lo que es el ejercicio, ¿ya? Esto ya hemos visto, las formas de evaluación del estado de sudoración, hemos hablado del agua corporal total también, hemos hablado también de la osmolaridad del plasma, y acá nos hemos quedado, ¿no? En la forma de evaluación de la tasa de sudoración, ¿no? A ver, los chicos que hoy día han ido a realizar su práctica de refractometría y tasa de sudoración, ¿de qué manera pudieron realizar en fútbol, chicos? Los que ya realizaron la práctica, ¿me podrían comentar, por favor? Al final, Lisset, usamos solo el reflectómetro entre nosotros porque ¿cómo se llama? Las especialistas no trajeron su receta para muestras. Entonces, la licenciada Liz nos dijo que se tenía solo con nosotros, solo eran 6 personas. Y nos dio los rangos para ver cuánto, si estaba hidratado o no, o si había demasiada hidratación. Después solo era peso antes de entreno y peso post entreno. Ya. ¿Se acuerdan cuáles son los rangos que se les ha dicho para poder ver el tema de la hidratación mediante la prueba de refractometría? De 1.017 a 1.026. Ya, muy bien. Gracias, Bello. Bueno, aquí les voy a mostrar más o menos cómo se realiza lo que es la tasa de sudoración, lo que ustedes ya han ido realizando en sus prácticas, ¿no? Eh, perdón. Habíamos dicho de que cuando se realiza la tasa de sudoración mediante el pesaje, ¿no? Que sería antes del entrenamiento y posterior al entrenamiento, si hay una pérdida, digamos, de 1 gramo de masa perdida, es equivalente a 1 ml de agua perdida, ¿no? Acorde a eso, nosotros podemos hacer el cálculo para poder identificar cuánto líquido el deportista ha perdido durante su sesión de entrenamiento, ¿no? Entonces, acá les he puesto bueno, es la fórmula que ustedes han utilizado, que es el peso inicial menos el peso final, más los líquidos ingeridos en litros, ¿no? Sobre la duración del ejercicio en horas. Esta es una forma, bueno, es una fórmula que se utiliza, ¿no? Para poder realizar la tasa de sudoración. También existe otra fórmula, ¿no? Que es un poquito más completa, la cual no se ha podido aplicar y era un poquito difícil que la puedan aplicar en prácticas, ya que no todos tenían los frasquitos para poder hacer la medición de la refractometría, ¿no? Con la orina. Y bueno, también por el tema económico que no se ha podido realizar a todos, ¿no? Entonces, hay dos fórmulas, ¿no? Esta la de acá, como la están mirando en la pantalla, es la que ustedes han aplicado en prácticas, ¿no? Que es, la fórmula dice peso perdido, ¿no? El peso inicial menos el peso final más los líquidos ingeridos sobre la duración del ejercicio en horas. Pero hay otra, ¿no? Que es el peso perdido en kilogramos más la bebida ingerida en ml, menos la orina en la actividad física sobre el tiempo de la actividad en minutos, ¿ya? Entonces, existe esta fórmula. Perdón, aquí lo voy a cambiar, no es minutos, esto es horas. Aquí pueden ver la fórmula de mejor manera para que puedan entenderlo, ¿no? Lo que es el peso perdido es el resultado del peso preentrenamiento menos el peso postentrenamiento. El líquido consumido es el peso inicial de la botella, ¿no? La cual ustedes espero hayan podido realizar el pesaje de una botella y también la resta del peso final de la botella, ¿no? Es lo que en realidad sería el líquido consumido del deportista. Entonces, teniendo esos datos, podemos utilizar lo que es la fórmula del peso perdido más los líquidos consumidos y menos la orina perdida, ¿no? Sobre lo que es la duración del ejercicio en horas. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos lo que es la tasa de sudoración litro por hora, ¿ya? Esta es una fórmula mucho más completa
y un poco más cercana a lo que podría verse en la parte de la cantidad de líquidos que el deportista debería consumir por hora, ¿no? Acá les puse una referencia, ¿no? Que existen diferentes tipos de tasa de sudoración acorde a las disciplinas deportivas, ¿ya? Como pueden fijarse, aquí hay una tabla que he sacado del American College of Sport Medicine, que ha sido realizada en el año 2007, acorde a cada uno de los deportes que tenemos en la lista, ¿no? El polo acuático, netball, natación remo, básquetbol, fútbol americano, tenis, squash, carrera de medio maratón, carrera campo traviesa, triatlón y Ironman, ¿no? Entonces, todos estos tienen diferentes tipos de promedios y rangos de su duración, acorde al tiempo de la actividad del ejercicio como tal, ¿no? Y también los grados de deshidratación van a ir variando, ¿no? Dependiendo del tipo de deporte que se esté practicando. He hecho hincapié en la parte de lo que es el fútbol, lo que es lo que estamos viendo últimamente. Ay, perdón. Y como se pueden fijar, la tasa de sudoración promedio por hora que un futbolista llega a tener es de 1 litro 460, ¿no? O 1 litro 100, ¿no? Los rangos en los que normalmente se encuentran está entre 990 ml a 1 litro 930, ¿no? Entonces, más o menos esos son los rangos de tasa de sudoración litro-hora, que es lo que normalmente ustedes van a poder ver en práctica, ¿ya? El consumo de líquido ingerido igual por hora, lo tienen aquí también los rangos, ¿no? Que está entre 160 ml a 1 litro 100, ¿no? Por actividad, ¿no? Por hora. Entonces, de esa manera ustedes van a poder también identificar, ¿no? Y ver las diferencias que existen en los deportes, ¿no? Ahora, acerca de los signos habituales de la deshidratación. Lo hemos clasificado en tres grupos. La deshidratación, que es la leve, ¿no? Que está entre el 1 y el 3%, del 3 al 5% y mayor al 5%, que es la severa, ¿no? Entonces, acorde a los signos que pueden tener, en el número 1 está la sed, malestar, reducción del movimiento, falta de apetito, pueden llegar incluso a tener eritema, inquietud, cansancio, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la temperatura rectal y náuseas, ¿no? Ya cuando estamos a un nivel de al 3 al 5% de porcentaje de cambio de peso por deshidratación, ya se llega a tener lo que son los mareos, dolor de cabeza, falta de aliento, hormigueo, ya en las extremidades, disminuye el volumen plasmático, sequedad de la boca, cianosis, dificultad para hablar, incapacidad para andar, ¿no? Que ya estamos entrando en un cuadro ya riesgoso para la salud del deportista, ¿no? Y mayor a 5%, pues ya empiezan a tener lo que son los delirios, espasmos, la lengua hinchada, incapacidad de tragar, hasta sordera, ¿no? Visión oscurecida, piel arrugada, micción dolorosa, piel insensible y anuria. Entonces es muy importante que ustedes identifiquen para poder clasificar también acorde a los signos y grados de la deshidratación que podrían tener. De alguna manera es una forma de evaluación, sí es subjetiva, pero se puede correlacionar también con las diferentes pruebas que ustedes deberían realizar a un deportista para poder tener ya un panorama mucho más integral de su grado de hidratación total, ¿no? Entonces, aquí también le hemos clasificado la deshidratación y el rendimiento, ¿no? Acorde al grado, el porcentaje de deshidratación y la pérdida de peso, ¿no? Cuando tenemos una pérdida de peso entre 0 a 2% del peso corporal, se la considera normal dentro de un parámetro, ¿no? Que sería donde el deportista no está teniendo riesgo su rendimiento deportivo, ¿no? No afecta notoriamente. Después, en un rango entre 2.1 a 3% del peso corporal, ya tenemos una deshidratación y una disminución del rendimiento leve, ¿no? Dificultad para mantener el ritmo del esfuerzo deportivo, ¿no? Y eso es mucho más notorio en los deportes de resistencia.
Después, cuando tenemos ya una pérdida del 3,15% del peso corporal, ya el rendimiento tiene una afectación severa, ¿no? Las funciones físicas y mentales se deterioran notoriamente, el control de la temperatura corporal se ve afectado, ¿no? Aumenta el riesgo del golpe de calor, ¿no? Habíamos hablado sobre el golpe de calor, que es una de las consecuencias más graves que se puede tener mediados por la deshidratación, ¿no? Después tenemos la reducción del rendimiento ya grave, cuando ya tenemos una pérdida del más del 5% del peso corporal, ¿no? Y se reduce ya drásticamente el flujo de sangre hacia el cerebro, los riñones y otros órganos vitales, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que ustedes pueden clasificar el rendimiento y la relación que tiene este con el porcentaje de la pérdida del peso corporal, ¿no? Eh, Nosotros habíamos hecho un estudio justamente en las prácticas para poder realizar el pesaje, ¿no? Y para obtener lo que es la tasa de sudoración. Acá les puse en realidad por pasos lo que tendría que tener una valoración de la tasa de sudoración, ¿no? Que son los nombres y apellidos, el peso pre-entrenamiento en kilogramos, debe estar con la menor cantidad de ropa posible, la cual debe encontrarse en lo posible seca, ¿no? El peso de la ropa también tenemos que nosotros descontarlo para poder realizar una estimación más exacta del peso corregido, ¿no? Que sería el peso del entrenamiento en kilogramos menos el peso de la ropa, ¿no? Después tenemos posteriormente que realizar la evaluación del peso post-entrenamiento, allá la diferencia en kilogramos de los mismos y también de manera porcentual, ¿no? Aquí también les he mostrado una tablita del porcentaje de pérdida de peso antes y post entrenamiento, ¿no? Que si está entre un rango de 0 a menos 1% se encuentra euhidratado, ¿no? Del 1 a menor a menos 2% es deshidratación leve, de 2 a menos 3% es deshidratación moderada y mayor a 3% deshidratación severa. Aquí tenemos también, esto estábamos hablando sobre la forma de evaluación mediante mediante el color de la orina, perdón, ¿no? Entonces habíamos dicho de que acorde a esta escala podemos identificar de manera subjetiva eh, grado de hidratación del deportista, ¿no? El cual es variable, ¿no? Que puede variar dependiendo del consumo de algún tipo de alimento, que puede cambiar el color de la orina, fármacos o vitaminas, algunos alimentos o aditivos alimentarios. Por lo cual, antes de realizar esta prueba, se tiene que preguntar al deportista si se ha consumido algún alimento, ¿no? Que podría afectar esta prueba, ¿no? Que es lo que es el color de la orina para poder ver la hidratación, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto antes de realizar esta prueba. Ahora, hablando de la gravedad específica de la orina, que es una forma y un método de evaluación de la hidratación, más que todo, como les estaba comentando el día de ayer, es una evaluación que si bien se realiza en una deshidratación aguda, también tiene una forma aplicativa de deshidratación crónica, ¿no? Lo primero que se realiza es tomar las muestras de orina de los deportistas en envases descartables, ¿no? Después, tomar una pequeña muestra en un gotero o jeringa. 3, poner una gota en la óptica del refractómetro digital o analógico, ¿no? Porque hay diferentes tipos de refractómetros. Observar el valor que arroja el instrumento, ¿no? Lo hemos visto. Limpiar el refractómetro con papel y alcohol, ¿no? También puede ser con agua destilada. Y registrar, ¿no? Registrar los datos y repetir la misma medición seleccionando otra muestra. Ahora, este tipo de prueba es importante tomar en cuenta en el momento en el que se realiza, ¿no? Si estamos hablando de una evaluación como indicador de deshidratación crónica, se tiene que hacer una prueba en ayunas, ¿no? Y después de 24 horas, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta esos rangos, los cuales van a variar acorde al tiempo del día, ¿no? Si está en ayunas o dentro del periodo de los 24 horas. Aquí tengo una tabla un poquito más específica sobre la gravedad específica de la orina, ¿no? Dependiendo de los grados de hidratación. Si bien habíamos dicho de que un grado de hidratación adecuada como euhidratado
se encuentra entre 1.017 a 1.026, ¿no? Pero dentro de este parámetro se encuentra unas subclasificaciones para poder tener un grado más específico del grado de hidratación del deportista, ¿no? Entonces, en este sentido, como ustedes pueden ver, se ha separado esa tabla en referencias, en un valor de referencia normal, observado, grave y muy grave, ¿no? Todas las pruebas, si pueden darse cuenta, son en ayunas, cada 24 horas, también tomando en cuenta lo que es la osmolaridad en ayuno y la osmolaridad cada 24 horas, ¿no? Entonces, si bien ustedes pueden ver menor a 1.017 de la gravedad específica de la orina, se encontraría como un grado de extremadamente hidratado o sobrehidratado, ¿no? Pero en este caso sería lo más extremo, ¿no? Después, de 1.17 a 1.21, muy bien hidratado del 1.022 a 1.023, normohidratado de 1.24 a 1.026, ligeramente deshidratado de 1.027 a 1.028, muy deshidratado de 1.029 a 1.031, ¿no? Y mayor a 1.031 ya es un grado extremo de deshidratación, ¿no? Y esto más que todo tomándolo en cuenta en qué tipo de prueba, en la prueba de ayuno, ya que es muy diferente a los rangos en una prueba de después de 24 horas, ¿no? Entonces, como se pueden fijar, los rangos van a variar uno del otro, ¿no? Tenemos aquí referencias también en la parte de abajo, ¿no? Más que todo en la evaluación en ayuno, ¿no? Una tabla un poquito más eh, general, ¿no? Pero que igual puede ser una forma de que ustedes puedan utilizarlo un poquito más práctico, tal vez, ¿no? Que igual les lanza los resultados adecuados. Cada una de estas pruebas y formas de evaluación del estado de hidratación, ¿no? Que tenemos lo que habíamos visto primero, es el agua corporal total, la osmolaridad del plasma, gravedad específica de la orina, el color de la orina, la osmolaridad de la orina, el peso corporal y la osmolaridad de la saliva, que eso no hemos hablado todavía, ¿no? Acorde al tipo de utilidad, son diferentes tipos de marcadores biológicos que nos pueden ayudar en diferentes situaciones, hablando en cuadros agudos o cuadros crónicos, ¿no? Entonces, acorde a eso, en esta tabla ustedes pueden identificar su utilidad, ¿no? Habíamos hablado que el agua corporal total, si bien es un método bastante exacto para poder identificar el requerimiento de líquidos del cuerpo, no es una forma aplicativa debido a su alto costo, ¿no? Y a su baja disponibilidad en el área deportiva. Entonces, su utilidad es baja, ¿no? Pero sí se puede realizar esta evaluación en deshidratación aguda y crónica, ¿no? El punto de corte de la euhidratación hemos dicho que es menor al 2%, ¿no? La osmolaridad del plasma tiene una utilidad media, ¿no? También puede ser utilizado en validez en cambios agudos o crónicos, ¿no? Su punto de corte es menor a 20 miliosmol litro, ¿no? También tenemos lo que es la gravedad específica de la orina, que es lo que estamos comentando hace rato, que su utilidad es bastante alta debido a que su instrumento para poder realizar esta evaluación es un refractómetro, el cual es de fácil accesibilidad, no es tan costoso, ¿no? Entonces, y también es muy práctico porque es muy fácil de utilizar, ¿no? Más que todo este tipo de exámenes se valida más que todo en casos crónicos. Ya, si bien se utiliza en el campo deportivo en la parte de la hidratación aguda, pero tiene mayor especificidad en cuadros de deshidratación crónica, ¿ya? El punto de corte, ¿no? Es de menor a 1.020, ¿no? El color de la orina también, ¿no? Que es una forma de evaluación que tiene una utilidad bastante práctica, bastante económica, ¿no? Fácil de realizar y se utiliza solamente en cuadros agudos de deshidratación. Punto de corte es menor a 4, ¿no? Acorde a la escala que tiene está dividida en 8, ¿no? Del 1, 2, 3 y 4 es un estado de euhidratación y arriba del 4 ya estamos entrando en un grado de deshidratación, llegando al 8, que es lo más severo, ¿no? Tenemos la osmolaridad de la orina, también que es una utilidad práctica, que justamente se realiza lo mismo con lo que es la prueba de la refractometría.
¿no? Más que todo en evaluaciones de deshidratación crónica y tiene un punto de corte de menor a 700 milismol-litro, ¿no? El peso corporal igual es una utilidad bastante práctica, económica, fácil de realizar y se puede utilizar tanto en evaluación para cambios agudos o crónicos. El punto de corte es menor al 1%, ¿no? Después tenemos lo que es la osmolaridad de la saliva, ¿no? Que esa es una forma también fácil de realizarlo, tiene una utilidad bastante práctica, no es costosa y más que todo se utiliza en cambios de deshidratación crónica, ¿ya? Y su punto de corte es de menor a 65 milismol-litro. Ahora vamos a entrar a la parte de las estrategias de hidratación, que es lo que nos interesa saber, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales? Primero, comenzar la actividad física bien hidratado, ¿no? Y con los niveles normales de los electrolitos en plasma, ¿no? Entonces, que el deportista se encuentre en su mejor estado de euhidratación antes de realizar cualquier actividad deportiva, ¿no? También lo que es mantener el volumen plasmático y evitar cambios excesivos en el balance electrolítico que comprometan al performance, ¿no? A la actividad deportiva como tal, ¿no? A eso se le dice performance. Y reponer completamente el déficit de fluidos y electrolitos, ¿no? Entonces, los objetivos son mantener, ¿no? Mantener un volumen plasmático, reponer completamente el déficit de fluidos, ¿no? Y comenzar la actividad física con un grado de hidratación en la forma más óptima posible, ¿no? Las recomendaciones generales de ingesta de fluidos previa a la actividad deportiva, esto va a ir variando, ¿no? Dependiendo de la situación del deportista. Si bien acá yo les voy a dar algunas indicaciones de cuánta es la cantidad de ml que tienen que consumir por kilogramo de peso acorde a la cantidad de horas que realizan ejercicio los deportistas, esta va a ir variando por muchas situaciones, factores externos, los cuales van a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, beber lentamente sí es lo más importante, no tratar de no de tener un fraccionamiento de los líquidos, del consumo de líquidos, no tan, bueno, cada cierta cantidad de tiempo, que les voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Que es de 5 a 10 ml kilogramo de peso en las 4 horas anteriores a iniciar el ejercicio. Si la orina está oscura, entrando en una escala mayor a lo que es 4, se debería aumentar la ingesta anterior, añadiendo a esos 5 a 10 ml por kilogramo de peso, añadir otros 3 a 5 ml kilogramo de peso más en las últimas 2 horas antes del ejercicio. Entonces, esos datos son importantes que ustedes lo tomen en cuenta. Toman, viendo, verificando también el lugar en el que el deportista se encuentra. Si estamos hablando de un clima cálido o húmedo, sabemos que tiene una mayor predisposición a una deshidratación que al estar en un lugar donde no haya tanta exposición a calor o humedad, ¿verdad? Dos, tenemos lo que son el consumo de las bebidas con 20 a 50 miliequivalentes litros de sodio, ¿ya? También es una forma de una estrategia nutricional el eh, consumir alimentos con bastante sal, ¿no? Salados, los cuales pueden ayudar a estimular la sed y a retener los fluidos consumidos, ¿no? La SDA dice que una carga de sodio de entre 20 a 40 miligramos por kilogramo de peso con 10 ml de líquido por kilogramo de peso de 1 a 2 horas antes del ejercicio mejora la termorregulación y la expansión del volumen plasmático, ¿no? En ambientes calurosos y húmedos es conveniente tomar cerca de 500 ml de líquido con sales minerales durante 1 hora previa al comienzo de la competición, ¿ya? Estamos hablando específicamente de climas calurosos y húmedos, ¿ya? Ahora, este tipo de requerimiento también va a cambiar acorde a las necesidades individuales de cada deportista, ¿no? Estas son más que todo recomendaciones, como dice su título, generales, ¿ya? Ahora, si el ejercicio se va a realizar o va a durar más de 1 hora, es recomendable también añadir a la cantidad de líquido, añadir hidratos de carbono a la bebida en las últimas 2 tomas antes de realizar la actividad física,
¿no? Esta es una recomendación de la American College of Sport Medicine, ¿no? Que es el que se encarga de poder realizar las regulaciones correspondientes para el consumo de lo que son los líquidos en los deportistas, ¿no? Pre-esfuerzo, pre-actividad deportiva. La ingesta de fluidos durante el entrenamiento y o competencia, ¿no? Factores determinantes que hay que tomar en cuenta es la predisposición genética. Habíamos hablado que algunas personas tienen mayor predisposición a presentar deshidratación que otras, ¿no? Sabemos que si es una mujer o si es un varón, cuál es su predisposición, si es más alta, si es más baja, si está en una edad de grupo de riesgo, si es adulto mayor, si es niño, si es joven, ¿no? Si está cursando con algún tipo de enfermedad, si no, el tipo de vestimenta, que también es un factor muy determinante para poder tomarlo en cuenta en la parte de la ingesta de fluidos, debido a que al acuerdo a la vestimenta también nosotros perdemos una cantidad de calor, ¿no? Y también la tolerancia a la aclimatación y al calor, ¿no? El estado de entrenamiento, que también es importante para poder identificar cuál es la ingesta de fluidos que debería tener el deportista durante un entrenamiento y o competencia, ¿ya? Las recomendaciones generales intraesfuerzo, ¿no? Durante la competencia, durante el entrenamiento, es, ¿no? A partir de los 30 minutos del inicio del esfuerzo, empieza a ser necesario compensar la pérdida de líquidos con una frecuencia de cada 15 a 20 minutos, ¿ya? Entonces, ustedes tienen un deportista, por ejemplo, que está realizando una prueba de 10.000 metros planos, por ejemplo, que es una prueba de 10 kilómetros, en la cual tiene más o menos una duración de, si estamos hablando de un deportista de élite, entre 40 minutos, 37, 36, ¿no? Menor a una hora, pero sí de una alta intensidad, porque se implica bastante velocidad en esta prueba, ¿no? Ya tienen que empezar a consumir lo que son los líquidos a partir de los 30 minutos de esfuerzo, ¿ya? Ahora, es muy importante tomarlo en cuenta. Primero, tomar de 150 a 200 ml cada 20 minutos de bebida, ¿ya? Esto posteriormente a lo que es ya la hora de ejercicio, ¿no? Añadiendo lo que es un 6 a 8% de hidratos de carbono y 20 a 30 mil equivalentes litros de sodio. Y obviamente con una osmolaridad de menor a 300 milimol kilogramo, ¿ya? No es conveniente tomar más líquido del necesario. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si tomamos más líquido del necesario, chicos? Chicos, ¿alguien? ¿O no habrá ninguna diferencia? Habría, dice, más sensación de pesadez, menos desempeño. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pesadez, me indicas? Sí, ¿Qué más? Estábamos hablando de los riesgos de presentar hiponatremia por sobrehidratación, ¿verdad? Eso no se tiene que olvidar. Existe un tipo de desequilibrio hidroelectrolítico cuando nosotros consumimos mayor cantidad de agua, debido a la dilución del agua, ¿no? Lo cual evita o ayuda a la transvasación de los líquidos a espacios en los cuales debería haber más cantidad de sodio. Hay un intercambio, por lo cual el sodio ya es eliminado, ¿no? Entonces puede haber una mayor predisposición a tener una hiponatremia, ¿no? Y hemos visto todas las consecuencias que puede llegar a ocurrir si un deportista llega a tener un grado de hiponatremia, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. El consumo de carbohidratos durante los esfuerzos de alta intensidad mayor a una hora de ejercicio contribuye a sostener el rendimiento en el ejercicio, ¿no? Entonces es muy importante empezar a consumir a partir de la hora de ejercicios lo que son los carbohidratos, al 6 o al 8% de hidratos de carbono, ¿no? ¿Cómo saber si utilizar 6% u 8% de hidratos de carbono?
Es acorde a la tolerancia que tenga el deportista. Sabemos que a mayor concentración de hidratos de carbono, ¿qué puede pasar con nuestro cuerpo? Si es que consumimos una alta cantidad de concentración de hidratos de carbono, chicos. Hay una disminución del vaciamiento gástrico, ¿ya? Hay un retardo del vaciamiento gástrico, lo cual puede llegar a ser contraproducente en el momento de realizar la actividad física, ya que puede incluso coadyuvar a tener una sintomatología como náuseas, vómitos, ¿no? Diarreas. Entonces, no es adecuado el sobrepasar estas concentraciones, ¿no? Por eso es muy importante al momento de elegir el suplemento nutricional el cual se va a utilizar para realizar el deporte o el ejercicio físico, se debe tomar en cuenta estas concentraciones, ¿no? También la temperatura de los líquidos. Eh, Nosotros cuando nos exponemos a climas cálidos, lo que normalmente las personas llegamos a consumir o lo que sentimos que nos da mayor saciedad, se puede decir, es el consumo de líquidos fríos, ¿verdad? Con hielo. Pero ¿qué tan positivo será el consumo de líquidos fríos en el alto rendimiento deportivo? Hay que tomar en cuenta de que el rango óptimo o ideal debe oscilar entre 10 a 21 grados centígrados las bebidas más frías, ¿no? Es lo máximo, esa es la temperatura en la cual tiene que estar. Más frío de eso ya pueden ralentizar o enlentecer la absorción y en ocasiones pueden provocar lo que son las lipotimias y desvanecimientos, ¿no? Entonces, no es tan recomendable consumir los líquidos tan fríos, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la reposición óptima de fluidos posterior al esfuerzo. Ingerir de 1.5 litros de líquidos o más por cada kilogramo de peso perdido en el entrenamiento, ¿ya? Fraccionadamente, no grandes cantidades en tiempos cortos y con electrolitos. ¿Ya? Muy importante tomar en cuenta la parte de fraccionada, ¿ya? No podemos administrar al deportista de golpe el litro y medio de líquidos que ha perdido durante el ejercicio, ¿no? También tomar en cuenta si la deshidratación es sustancial con periodos cortos de recuperación, por ejemplo, que un deportista tenga una competencia en la mañana y después tenga una competencia en la tarde, ¿no? Entonces tiene un tiempo obviamente mucho más corto de recuperación y de hidratación. En estos casos, si el porcentaje de deshidratación o el cambio de peso es mayor al 2% entre competencias, es bueno optar por la rehidratación agresiva, que es la forma intravenosa, ¿no? Donde en esta fase ya nosotros tenemos, bueno, ya no somos partícipes de la parte de cómo tenemos que realizar la hidratación intravenosa, ¿no? Quien se encarga de esto ya es el plantel médico, ¿no? Tomar en cuenta también que las pérdidas mayores al 7% del peso corporal, con náuseas, vómitos, diarrea, eh, y personas que no pueden ingerir líquidos vía oral por alguna razón, es la única forma en la que nosotros optamos por la vía intravenosa, ¿ya? Y se ha visto estudios en los cuales muestran que la hidratación intravenosa y la hidratación vía oral, indistintamente ya sea por una vía o la otra, el resultado es el mismo, ¿no? Solamente que la hidratación intravenosa obviamente tiene un tiempo mucho más reducido de acción, ¿no? Porque es mucho más instantáneo, más rápido, ¿no? Pero su resultado es el mismo. ¿En qué ocasiones la persona no podría ingerir líquidos vía oral, chicos? ¿En qué situación podría pasar esto? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿En qué situaciones el deportista no puede ingerir líquidos vía oral, chicos?
¿Usted qué cree? ¿Lo Chicos, dice, ¿nadie? lo dice en un aspecto ya patológico o quizá en la situación, por ejemplo, quizá tiene náuseas o quizá está como que tiene una pérdida de conciencia o es que ya en el caso de que tiene problemas intestinales o también podría ser quizá si es que tiene un problema de esófago o solo está diciendo en problemas situacionales como la diabetes si es que tiene náuseas y eso ayudaría más a que vomite. Pueden ser por motivos externos, por la sintomatología que el deportista puede llegar a tener, ¿no? Sabemos que cuando una persona está presentando náuseas, si encima nosotros le damos más líquidos, podríamos inducir a lo que son los vómitos, ¿no? Entonces, en personas en las que ya tienen un grado de descompensación bastante alto y por algún motivo no toleran la ingesta de líquidos vía oral, se opta por la vía intravenosa, que ese es un punto, ¿no? Y también en casos, por ejemplo, de los deportes de contacto, en los cuales puede pasar que por algún golpe que hayan podido recibir, ellos pierden la conciencia, ¿no? Y obviamente, estando en un estado de esa situación, no pueden consumir líquidos vía oral, ¿no? Entonces, en casos de desvanecimientos o en personas que tienen ya una baja tolerancia a los líquidos, que no pueden tomar agua, ¿no? Que se opta por lo que es la vía intravenosa, ¿no? Entonces, eso es algo interesante tomarlo en cuenta y es bastante común, aunque no lo crean, en las personas cuando tienen ya un grado de deshidratación, que bueno, yo les puedo comentar una experiencia propia, ¿no? Que cuando yo tenía ya, cuando yo competí en una competencia, ya tenía un grado de deshidratación bastante alto, donde perdí más de 7 kilos de peso. Yo no podía consumir líquidos vía oral, ¿no? Porque no podía, no tenía la tolerancia a consumir ningún tipo de líquido, entonces lo vomitaba, ¿no? Entonces ya en esos estados en los cuales el cuerpo no puede tolerar la ingesta de líquidos porque el grado de deshidratación ya es bastante comprometedor, entonces en estos casos se utiliza lo que es la vía intravenosa, ¿ya? Eso por favor para que ustedes analicen, ya que en el examen también vamos a tener más que todo casos que les voy a poner para que ustedes vayan analizando, ¿no? Especialmente el tema de la hidratación va a ser un tema que sí voy a tomarlo en cuenta bastante en el examen, por eso también espero que quede todo claro, ¿no? Ahora, las recomendaciones generales post esfuerzo, ¿no? Que lo he separado en tres. Es importante, uno, la rehidratación, que debe iniciarse lo más pronto posible cuando finalice el ejercicio, ¿ya? Después tenemos la disminución. Si la disminución del peso durante el entrenamiento y la competición ha sido superior al 2% del peso corporal, conviene beber aunque no se tenga sed y salar más los alimentos. Entonces, hay un punto en el que los deportistas o tienen un mal hábito de consumo de líquidos o simplemente no tienen la sensación de la sed, ¿no? Pero en estas situaciones, si el deportista ya tiene un porcentaje de cambio de peso mayor al 2%, se tiene que consumir indistintamente si este tenga el reflejo de la sed o no, ¿no? Y ya de por sí un alimento tiene que ser un poco más salado de lo que normalmente es más rápido, ¿no? Para que pueda estimular lo que es la sensación de sed, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y tres, se recomienda ingerir como mínimo un 150% de la pérdida de peso en las primeras 6 horas tras el ejercicio para cubrir el líquido eliminado tanto por el sudor como por la orina y de esta manera recuperar el equilibrio hídrico, ¿ya? Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta, al igual que después del entrenamiento, después de una competencia que tenga bastante exigencia física, hemos visto que existe una ventana metabólica en la cual el cuerpo post entrenamiento o post competencia
se encuentra mucho más susceptible a varias situaciones, ¿no? Y también más predispuesto a poder absorber la mejor cantidad de nutrientes posible. Y en este tiempo también existe un periodo, en este caso de 6 horas, en las cuales se recomienda que se tiene que realizar lo que es la rehidratación del deportista, ¿no? Acá les puse unos cuadros en los cuales he realizado algunos estudios en lo que es el centro de alto rendimiento, ya en deportistas, y también se ha visto la correlación con algunos grupos acorde a su tasa de sudoración, ¿ya? Si pueden ver, si la hidratación solamente es con el consumo de bebidas como agua, ¿no? Sin bebidas isotónicas, pueden fijarse en lo que está rojo, en color rojo, han llegado a tener cuadros de deshidratación muy grave, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos identificar o analizar este cuadro? ¿O cómo podríamos decir de por qué estas personas han llegado a tener estos cuadros de deshidratación grave por la deficiencia del consumo de bebidas isotónicas? A ver si alguien me podría analizar, por favor. Chicos. Habíamos hablado en una clase y la tarea que ustedes también realizaron, perdón, sobre qué son las bebidas isotónicas, hipertónicas, hipotónicas, ¿no? Habíamos dicho de que el agua es una bebida hipotónica, ¿no? Y que normalmente el cuerpo cuando está sometido a algún tipo de actividad física requiere lo que son las bebidas isotónicas, ya que son las que son más similares al plasma sanguíneo y las que nos pueden ayudar también al tema de la rehidratación y evitar lo que son las deficiencias de electrolitos, ¿no? Entonces, cuando una persona no consume bebidas isotónicas durante una actividad física mayor a una hora, como pueden fijarse en 90 minutos de juego, 70, 80, ¿no? Pueden darse cuenta de que con el consumo de bebidas isotónicas se tiene un menor riesgo o deshidratación leve a comparación de cuando una persona no consume bebidas isotónicas, ¿no? Un mayor porcentaje de los deportistas ya llegan a tener incluso grados de deshidratación muy grave, ¿no? Entonces, esos cuadros yo les puse más o menos para que ustedes puedan identificar la diferencia de la hidratación con bebidas isotónicas y sin bebidas isotónicas. Un ejemplo, más o menos las personas que han podido ir a realizar las prácticas en fútbol han podido ver que cada atleta tiene sus propias botellas, tiene su propia cantidad de volumen de líquido que deben ingerir, ¿no? Entonces es individualizado, no es lo mismo, no es general. Cada uno tiene una especificación diferente, un tiempo de rehidratación diferente, adaptación a la aclimatación, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de poder realizar o evaluar lo que es la cantidad de líquidos que necesita el deportista para o antes de entrenar, durante entrenar o post entrenamiento, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de empezar a realizar las conclusiones y poder empezar a hacer un ejercicio, chicos? ¿Alguna duda? Lisa, si yo tenía, bueno, una duda o algo así. Sí, claro. Eh, ¿Cuál es tu en duda? la pregunta que nos hizo de en qué situación no se puede beber líquidos, era porque no había desvanecimiento, pérdida de también lo que usted nos contó, pérdida de peso, y a consecuencia de eso habría también una hiponatremia. ¿Así, Lisa? Es esto. La hiponatremia
como hemos visto en diapositivas anteriores, acá vamos a volver a esta diapositiva para explicar un poquito eso, que es, a ver aquí, acá. Habíamos visto que existen diferentes tipos de trastornos hidroelectrolíticos mediados por la deshidratación, pero también hay algunos que están mediados por la sobrehidratación, ¿no? Entonces, como se pueden fijar aquí, en periodos de calambres que pueden padecer los deportistas por actividad de ejercicio, está la deshidratación, también con las concentraciones reducidas de sodio y cloro en el plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué se refiere a concentraciones reducidas de sodio? Significa a una hiponatremia, ¿no ven? La cual está presente tanto en la deshidratación, pero también como en la sobrehidratación, como se pueden fijar acá, ¿no? La sobrehidratación también tenemos lo que es una hiponatremia y también tenemos poca cantidad de sodio y cloruro en la orina. Entonces es muy difícil poder identificar solamente con una prueba, ¿no? Indicando de que, digamos que una persona tiene hiponatremia, no sabemos cuál es su causa, si es una sobrehidratación o una deshidratación, ¿no? Entonces, la hiponatremia no va relacionado siempre a un grado de deshidratación, también puede estar relacionado a un grado de sobrehidratación. ¿Ya? Espero haya podido aclarar tu pregunta. Sí, Licen, muchas gracias. Un favor, Licen, mi compañera Sofía quería entrar a la clase, si le puede aceptar, por favor. Ya le acepté, está en la clase. A ver. ¿Alguna otra pregunta antes de iniciar la parte de los ejercicios? Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a empezar, bueno, con las conclusiones, ¿no? Tomar en cuenta que la mayoría de los deportistas cuando se exponen a condiciones de temperatura y humedad no deseados pueden sudar en valores cercanos a entre 2 a 2.5 litros por hora, ¿no? Sin embargo, es difícil para los atletas beber cómodamente más de 1,5 litros por hora. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque si bien podemos tener un plan de hidratación, una estrategia de hidratación adecuada en la cual el deportista pueda cubrir o rehidratarse de una manera óptima, es muy diferente que el deportista pueda consumir lo que realmente esté entrenado para poder realizar o poder ingerir esa cantidad de líquidos que nosotros estaríamos prescribiendo, ¿no ve? ¿De qué manera ustedes podrían iniciar lo que es la rehidratación? Pregunta para todo el curso. Sin miedo, chicos. ¿Cómo ustedes creen? ¿Qué pasaría si solamente le damos agua a un deportista y no le damos ningún tipo de hidratante? No Chicos, habría ningún desequilibrio electrolítico. perdón, Beiban, creo que no te escuché bien. No sé si yo fui la única. ¿Me podrías repetirlo, por favor? Que con solo agua no vendría con electrolitos, entonces habría un desequilibrio de estos. Ya. ¿Qué pasa cuando solamente ingerimos agua?
¿Por qué no es efectiva la hidratación? Cuando nosotros consumimos agua, la absorción, bueno, la osmolaridad del plasma disminuye, lo que también hace que nosotros tengamos una supresión de la sed. Se suprime la sensación de la sed e incrementa la producción de orina, ¿ya? Sabemos que la orina es una forma en la cual nosotros perdemos líquido, ¿no? Y si encima nosotros consumimos agua, pero solamente lavamos y la eliminamos y no llegamos a absorber la cantidad que necesitamos de líquido, ¿no? Entonces, eso es mediado por el consumo inadecuado de lo que es el agua, ¿no? Cuando se aporta sodio, ya sea en bebidas rehidratantes o por lo menos en alimentos, como les estaba comentando, ¿no? Que se tiene que consumir alimentos salados, se mantiene un estímulo, más que todo un estímulo osmótico, porque cuando consumimos un alimento salado, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos la sensación de sed, ¿verdad? Entonces estimulamos, a eso se le llama un estímulo osmótico de la sed y se reduce lo que es la producción de la orina, que es lo que necesitamos, evitar lo que es la pérdida, ¿no? Indistintamente de la vía de pérdida, en este caso urinaria. Entonces, por eso el consumo del agua no es el adecuado cuando una persona está sometida a factores externos como el calor, la humedad, ¿no? Y encima que no haya una adecuada aclimatación. Ahora, otra conclusión que podemos tomar en cuenta es que los deportistas generalmente consumen menos líquidos durante los partidos que los entrenamientos. ¿Y a qué se deberá esto, chicos? Es algo común. ¿Por qué creen que un deportista consume menos líquido entrenando que jugando en una competencia o partido? Chicos, ¿alguien? Chicos, ¿nadie? ¿Nadie va a hablar? Tendría que ver, dicen, con el ambiente en el que, por ejemplo, cuando es entrenamiento, ellos eligen dónde entrenar y suele ser en lugares donde hay mucho viento o un lugar ya como que planificado. Entonces va a haber más evaporación de sudor, no va a haber una temperatura elevada y ahí no van a sudar tanto. Y, por ejemplo, en fútbol van a estar al sol, o sea, esa temperatura va a ser muy alta, entonces van a necesitar más reposición de líquido. Bueno, eso yo creo. Ya, gracias por tu participación, Weimar. En realidad, esto sale más que todo de un control de las personas, no solamente por el ambiente en el cual se rodea, sino por los aspectos psicológicos. Normalmente cuando un deportista está a horas de un partido o ya en competencia, está produciendo diferentes tipos de, bueno, estímulos, ¿no? También, y también hay ciertas inhibición también de algunos otros estímulos, dependiendo del deportista. Por ejemplo, por simplemente la sensación del nerviosismo, los deportistas dejan de consumir agua, dejan de consumir líquido, y eso es muy común y algo que ustedes tienen que tomarlo en cuenta siempre. Entonces, lo que normalmente el deportista tiene que consumirlo, no lo consume.
y va más allá de factores fisiológicos, sino va más que todo por la parte psicológica, por lo cual el deportista llega a consumir menos líquido en un partido que en un entrenamiento, ¿no? Entonces eso tienen que tomarlo muy en cuenta. Otra cosa importante, la bebida de hidratos de carbono y electrolitos promueve la absorción de líquidos. En mayor grado que el agua sola, ¿no? Habíamos dicho que el agua no es un buen hidratante, ¿no? A no ser que solamente esté en un tiempo de 30 minutos de actividad física. Posterior a eso, ya tenemos que ir implementando lo que es el consumo de hidratos de carbono, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado que el consumo de agua es suficiente para las prácticas de deporte que duran menos de 60 minutos. Entonces, si bien a partir de los 30 minutos ya podemos ingerir lo que son los hidratos de carbono, es menos probable tener un cuadro de deshidratación cuando el ejercicio dura menos de 60 minutos si solo estamos ingiriendo lo que es agua, ¿no? Ahora, aquí les puse un ejercicio, ¿ya? Esto, por favor, chicos, es muy importante porque así va a ser una pregunta de su examen, ¿ya? Acorde a todo lo que hemos visto en la clase de hoy día y la clase de ayer, sabiendo de que hay una fórmula para poder realizar lo que es la tasa de sudoración, ¿no? Yo les voy a indicar, digamos, para que ustedes realicen una tasa de sudoración en el deportista. Aquí les puse un ejemplo. No sé si alguien me podría ayudar leyendo la parte de los datos que está en la pantalla. A ver, Sofía, ¿será que me puedes ayudar, por favor? Sofía, ¿estás ahí? O Mari, tal vez, ¿me quisieras ayudar? Chicos, ¿alguien que me pueda colaborar en la parte de la lectura? Buenas noches, disculpe, estaba camino a casa. Ya, el ejercicio es la tasa de sudoración, el desarrollo, ¿lice? No, la tasa de sudoración, la parte de los datos. Chicos, Ya, no sé si están atentos a la parte de la práctica de hoy día, si no, también podemos suspender la clase, no hay ningún problema. Ya, por favor, eso, la clase es participativa y bueno, si es que no van a estar pendientes, entonces también avisen, ¿no? Para que ya lo suspendamos la clase. ¿Ya? Sí, Sofi, por favor. está bien, listo. Ya, en la tasa de sudoración tenemos 1,80 hora en condiciones similares al evento que se va a prescribir. Peso del deportista, 80 kilogramos. Duración del evento futuro, 120 minutos, 2 horas. Y pérdida de peso tolerable, 80 kilogramos por 1,5%, igual a 1,2 kilogramos, igual a 1,2 litros. Gracias. Chicos, ¿acuerdan este ejercicio que ustedes están viendo? ¿Cómo pueden analizar esos datos que les he dado? A ver, alguien que me pueda decir. Abigail, tal vez me podrías colaborar. ¿Qué es lo que has entendido hasta ahí acerca del ejercicio? ¿Me podrías explicar?
Abigail, ¿estás ahí? O Lisa, tal vez, ¿me podrías ayudar un poco? ¿Qué es lo que entiendes? Habíamos visto lo que es la tasa de sudoración, ¿verdad? Y cuál es la función de por la cual se realiza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros analizar esto? Sabiendo que el peso del deportista es de 80 kilos, digamos que es un deportista que realiza pruebas de resistencia, que está haciendo ejercicio por más de 2 horas, que esos son como 120 minutos, ¿no? Entonces, si su peso es de 80 kilogramos, sabiendo que para que el deportista no esté en riesgo de poder tener una disminución del rendimiento deportivo, tiene que tener una disminución del porcentaje de cambio de peso menor al 2%, ¿no? Lo tolerable para que no exista una deficiencia de rendimiento es hasta el 1.5%. Entonces hacemos el cálculo, ¿no? De los 80 kilogramos por el 1%, 1.5%, que nos daría ¿a cuánto? 1.2 kilogramos. Habíamos dicho de que 1 gramo de peso perdido es equivalente a 1 ml de agua perdida, ¿no ves? Entonces, si tenemos 1.2 kilogramos de pérdida de peso, que es lo que máximo podría tolerar de perder el peso el deportista sin que su rendimiento deportivo se vea afectado, entonces, eso es equivalente a 1.2 litros, ¿verdad? Que es lo máximo que puede llegar a perder el deportista de líquidos para que este no influya en su rendimiento deportivo. No sé si se llega a entender. Si hablamos de que hay una sudoración, una tasa de sudoración del 1.8 litros por hora, ¿no? Sabiendo de que el deportista realiza 2 horas de ejercicio físico, entonces, ¿cuánto sería la totalidad de su tasa de sudoración por el tiempo de entrenamiento que el deportista tiene? ¿Cuál sería, chicos? No sé si pueden sacar sus calculadoras, por favor, para poder realizar este ejercicio y poder entenderlo de la mejor manera, porque, bueno, va a entrar una pregunta así similar al examen por si acaso. Licen, con lo que dijo, por ejemplo, de que la tasa de sudoración va a ser 1.8 litros por hora, o sea, en 2 horas va a ser 3,6. Lo que tenemos que hacer es cuánto peso ha llegado a perder según esos litros, o sea, el porcentaje de peso, o cómo. Ya, gracias. Te lo voy a aclarar el panorama. Hayamos hablado de que el porcentaje de cambio de peso que es tolerable para que el deportista aún no tenga algún grado de implicancia en su rendimiento deportivo y este se encuentre deteriorado por la pérdida de peso, este tiene que ser menor al 2%. Entonces, un rango de estabilidad de pérdida de peso en cuanto a manera porcentual es de 1.5%. Entonces, si tenemos un deportista que pesa 80 kilos, lo máximo que puede perder de peso es 1.5% de sus 80 kilogramos, que eso es un 1.2 kilogramos de peso que puede llegar a perder el deportista sin que su rendimiento se vea afectado. Sabiendo de que 1 gramo de pérdida de peso es equivalente a un ml de pérdida de agua, ¿no? Entonces, como es una equivalencia, entonces si 1.2 kilogramos de peso es lo mínimo, lo tolerable que puede llegar a perder el deportista, eso significa que puede llegar a perder de 1.2 litros de líquido
antes de que su rendimiento se encuentre implicado o deteriorado, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una duración de una competencia de 2 horas y ese deportista tiene una tasa de sudoración de 1.8 litros hora y el deporte dura 2 horas, entonces eso lo multiplicamos por 2, ¿no? Y nos sale lo que es los 3.6 litros totales, que es la cantidad de líquidos que pierde por las 2 horas de competencia o entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar cuánto líquido deberíamos darle para que el deportista reponga y que no tenga algún grado de implicancia en su rendimiento deportivo? Ah, ya, Lizeth, ya, sí, sí entiendo esa parte. Entonces, lo que tendríamos que llegar a hacer es por lo menos llegar a ese 1.5%, ¿no? Porque ahorita sí es 3,6 litros y ya sobrepasó, creo, el límite, creo que es el 4%. Entonces tendríamos que darle, por ejemplo, o sea, no los 3,6 litros para que recupere todo, sino asemejarnos al 1.5% de pérdida de peso, ¿no? Sí, justamente es muy difícil de que el deportista llegue a cubrir sus 3.6 litros que debería recuperar para poder tener un estado de euhidratación, ¿no ve? Entonces, nosotros vamos a disminuir el 1.5% de lo que el peso tolerable de pérdida para que nosotros podamos tener una inferencia de cuál es la cantidad de líquido mínimo que debe cubrir, que sería 2.4 líquidos, 2.4 litros, perdón, de líquidos totales, ¿no? En el lapso de las 2 horas de competencia. ¿Se entiende, chicos? Creo que sí, dicen. Entonces ese 3,6, bueno, lo que tendría que hacer es llegar a darle, por ejemplo, 1.2 litros, algo así, para que llegue a 2.4. Sería lo máximo. Lo que le tienen que dar al deportista es 2.4 litros. Si hacen, Ah, ya. ajá, la pérdida tolerable máxima es del 1.5% antes de que su rendimiento se encuentre implicado, que eso es equivalente, lo que hemos hecho el cálculo anteriormente, a lo que se ve en la pantalla, ¿no? Que es de 1.2 litros, ¿no? O equivalente a 1.2 kilogramos de peso que debería perder sin que su rendimiento se encuentre deteriorado. Entonces solamente tienen que hacer el cálculo, ¿no? Si 3.6 litros es lo que tendría que consumir, 3.6 eh, menos cuánto tendría que ser para que podamos tener el 2.4. Justamente lo que le dije es menos 1.2 litros. Ah, sí, sí, Bema, tal vez no te entendí bien tu explicación, disculpa. Pero sí, hay que restar, ¿no? La cantidad de litros que el deportista puede llegar a tolerar perder, ¿no? En este caso sería 1.2 litros. Entonces hacemos la resta del 3.6 litros totales, que sería lo idóneo que el deportista debería tomar, por el 1.5% de pérdida de peso tolerable, que en este caso sería el 1.2 litros, ¿no? Entonces se hace la resta del 3.6 con 1.2 y tenemos el 2.4 litros que debería consumir mínimo para poder tener un rendimiento adecuado, ¿no? En el lapso de 2 horas, porque estamos hablando de una duración del evento de 120 minutos, ¿no? Sí, Lisa, gracias. De nada. Ahora, entendiendo que el ideal se establece según su tasa de sudoración, se debe prescribir un mínimo de 2.4 litros, a lo que estábamos hablando, ¿no?
a cubrir en lo posible 1.2 litros de bebida por hora, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle ese 1.2 litros de bebida por hora a un deportista? Ejemplo, que ese deportista realice maratón. Habíamos hablado de cómo se realiza el maratón, ¿se acuerdan, chicos? Que existen puntos de hidratación, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, ¿cómo lo realizarían ustedes? ¿Cómo podrían fraccionar esos 1.2 litros que tienen que consumir en una hora? ¿Le darían de golpe? ¿Lo separarían en, no sé, en 600 litros y 700 o 800? ¿Cómo lo harían ustedes? Lo, lo recomendado siempre es fraccionarlo. Habíamos dicho de que el distanciamiento, ¿no? La brecha que tiene que haber entre toma y toma de líquidos tiene que ser entre 15 a 20 minutos, ¿no? Entonces, si una hora tiene 60 minutos, ¿cómo ustedes podrían fraccionar el tiempo de ingesta de los 1.2 litros de bebida por hora? Tal vez de 400 ml por cada 20 minutos. Puede ser una idea, ¿sí? Que es lo que está en la pantalla. ¿O de qué otra manera lo podrían hacer? Un ejemplo les doy, a ver, de una deportista que es mujer, adecuando este ejemplo de este ejercicio a una persona que es mujer. Sabemos que una mujer tiene un porcentaje de deshidratación mucho más alto que el varón, ¿no? Y también su tolerancia a la misma es menor, ¿no? Y también la ingesta, ¿no? Es muy diferente que un deportista varón ingiera 1 litro de agua en, no sé, en unos 10 segundos, digamos, o 20, y una mujer puede realizar lo mismo, ¿no? Entonces, incluso hay que identificar si el deportista puede consumir la cantidad de líquidos que ustedes están indicando. 400 ml en la teoría, como aquí lo están viendo, cada 20 minutos, es accesible, ¿no? Pero es muy poco probable que el deportista llegue a consumir sus 400 ml. Y eso lo digo por experiencia. Por eso justamente se hace un entrenamiento para poder adecuar y saber cómo tiene que ser la parte de la hidratación durante una competencia, ¿no? Entonces, lo idóneo, digamos, sería en este caso 400 ml cada 20 minutos, digamos, ¿no? Pero el deportista me consume solamente 100 por algún X motivo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo modificamos? Vamos a darle la siguiente toma, no sé, 800 ml, porque no ha consumido los 300 ml que tiene que consumir en una toma, o cómo podemos mejorar o evitar que pueda no consumir la cantidad total de líquidos que debería reponer. ¿Qué harían en ese caso? ¿Alguna idea más o menos que puedan ustedes sugerir, digamos, que puedan realizar? ¿Qué harían? ¿Tendríamos que modificar o no modificar?
Lo importante que tomen en cuenta, chicos, es que en el caso de que, si bien ustedes realicen una prescripción de cantidad de líquidos que el deportista debería reponer en una cierta cantidad de tiempo, en este caso, del ejemplo, una hora, ¿no? Que tiene que consumir 1.2 litros. En el caso de que el deportista no pueda llegar a consumir este litro y 200 en una hora, no podemos nosotros saturar al deportista de más líquido en la siguiente hora, ¿no? Para querer reponer o querer llegar a la totalidad de líquido a reponer. Entonces, eso es entrenamiento también de la hidratación del deportista. Que lo ideal, lo idóneo sería llegar a cubrir este 1.2, pero casi en la mayoría de los casos ustedes van a llegar a cubrir un 700 ml, 800 ml máximo en el mejor de los casos, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta de que no siempre se llega a tener el resultado que se quisiera obtener, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también estos posibles escenarios que puedan ustedes llegar a presentar en algún tipo de que su deportista esté teniendo algún, bueno, problema tal vez por lo cual no puede ingerir líquidos, o baja tolerancia o se aburre tal vez incluso del tipo de bebida que está consumiendo, ¿no? Que pasa también, ¿no? Que no quieren ya consumir un tipo de bebida por el sabor. Entonces, todo eso tienen que ustedes analizar antes de iniciar lo que es una estrategia de hidratación, ¿ya? Por último, antes de terminar la clase, que un poquito se ha alargado, las estrategias de hidratación, una vez que se determina el total de líquidos mínimos a prescribir, se debe tabular las diferentes bebidas a utilizar. Habíamos hablado de que a partir de los 30 minutos, el deportista tiene que empezar a ingerir lo que son bebidas con hidratos de carbono, ¿no? Entonces, dependiendo también de la cantidad de horas que el deportista está entrenando, para aproximarse en este caso al 1.2 litros por hora que vimos anteriormente, se podría indicar el siguiente esquema de base. Podríamos separarlo de esta manera. Digamos 500 ml de agua en los primeros 30 minutos. Esos 500 ml lo podemos separar y subdividir o subclasificar como quieran en 250 una toma y 250 otra, o de tomas de 100, dependiendo de la tolerancia del deportista, ¿no? Después, posteriormente, a los 30 minutos, se agrega los 500 ml de agua más 200 ml de bebida deportiva entre 30 a 60 minutos de competencia. Y posteriormente, a los 90 y 120 minutos, toma 300 ml de agua más 300 ml de bebida deportiva que tenga una concentración de hidratos de carbono del 6 al 8%. ¿Ya? Así es como se realiza una estrategia de hidratación en el deportista. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero les haya gustado y hayan entendido la parte de las estrategias de hidratación. Cuando veamos la parte de suplementación, vamos a ver cómo tenemos qué tipo de bebidas deportivas existen, ¿no? Que existen un sinfín de bebidas deportivas en las cuales se utilizan para iniciar estrategias de hidratación, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, si no hay más dudas, la clase terminaría aquí y estaría pendiente. Miren, el tema de hidratación es bastante largo, como han podido ver, y eso que todavía estos son parámetros más que todo generales, ¿no? Por deporte es mucho más específico. Así que, bueno, terminaríamos la clase del día de hoy acá, ¿ya? Y estaríamos hablando en este fin de semana, mañana y el día lunes, voy a realizar lo que es la revisión de lo que me entregaron sus historias clínicas, sus evaluaciones, diagnósticos de los deportistas, para que esta semana ya iniciemos lo que es la asignación de casos para cada uno de sus casos individuales. ¿Ya? Cuando ya tenga la evaluación, les voy a mostrar el formato de cómo deben realizar la parte de la evaluación, el formato de su informe y cómo tienen que realizar estrategias nutricionales, que el día de hoy teníamos que avanzar, pero
hidratación es un tema bastante largo que no podemos dejar de lado y ustedes tienen que también aprender a realizar una buena hidratación, ¿no? Entonces, sin más preguntas, chicos, la clase terminaría aquí. Voy a llamar a asistencia antes de que se retiren, por favor. Lucía. Lucía se encuentra. Ya. Génesis. Presente, Lice. Lisa. Tenemos a Weimar. Presente, Lice. Daniela. Daniela Chirilla no está. Ya. Mariana Gutiérrez. Carlos. Carlos Daniel Miranda. Presente, Lice. Ya. Jazmín. Jazmín Andreo Yardo. Daniela, Paula Daniela Kisbert. Presente, licenciada. Elizabeth Tola. Presente, Lice. Mariel Veintemillas. Buenas noches, Lice. Presente. Buenas noches. Abigail Ventura. Mariela Vera. Cielo Vino Monzón. Ay, ahora mismo. Lema. Lema Mujica. Presente, licenciada. Sofía. Presente, Lice. Bueno, a ver, voy a ver el chat. Con eso, chicos, sería todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna otra duda Licenciada, de la clase? soy Lisa, licenciada. Mi micrófono estaba apagado. Jazmín y Lisa, ¿verdad? Sí, ya las tengo registradas. Gracias. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por todos los que han estado presentes. El tiempo también es bastante tarde, ¿no? Pero gracias por estar presentes y por la disposición también. Sin más, terminaríamos la clase el día de hoy aquí. Tengan buenas noches, chicos. Gracias, Lice. ¿Podría pasar la conclusión? ¿Perdón? ¿Ya nos puede pasar, Lice? Sí, sí, ahora les paso todo completo. Justamente no les pasé porque la clase todavía no había terminado de hidratación, pero ahora yo les voy a pasar todo, ¿no?